Si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos hambre, ¿no? Yo quería preguntar a Daniel sobre el trabajo que ha realizado. ¿Cuál es tu opinión, ¿no?, sobre si hay una mayor criminalización de la juventud, como hemos podido ver durante la pandemia o en el caso de los botellones, ¿no?, que está muy ligado a la normativa de ordenación de los ayuntamientos, y también con la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015? Preguntarte también si crees que se vulnera en algún momento el principio de non bis in idem, ¿no?, de no sancionar doblemente por la vía penal y por la vía administrativa ciertas conductas. No sé si hay alguna dualidad entre la normativa de los ayuntamientos y, por otro lado, la ley. Gracias. Vale. Pues en principio no se está defraudando, digamos, el principio non bis in idem, porque tanto la ordenanza de convivencia como la de seguridad ciudadana, ambas son infracciones administrativas y no te imponen las dos, eligen una u otra. Según el policía que quiera, si le has caído mejor o peor, te va a sancionar por una o por otra, porque una tiene mayor sanción, otra menos, y suerte. ¿Alguna pregunta más? Olá, eu queria perguntar à Andrea. Os exemplos que trouxeste são antigos, da parte de como é que os jornais abordam a problemática machista. Eu queria te perguntar se achas que houve evolução, se agora os jornais continuam a informar da mesma forma, se continuam a utilizar as palavras que tu indicaste, uma loucura, ou se achas que houve alguma alteração da forma como os jornais estão a abordar o problema do machismo. Não sei se percebeste. Dice que si piensas que los datos que has mostrado son antiguos y que si piensas que hoy en día, en la actualidad, las revistas, o ¿qué has dicho? En prensa, si los periódicos siguen... o si la información, pues... Pues los datos, he empezado analizando el caso Niñas de Alcácer del año 92, Ana Arantes del año 97, y luego el más antiguo, están la manada de 2018, el caso Ruiz José del 2011, si no se me está yendo la memoria, y el caso Sarapina es del año pasado. Sí que es verdad que han cambiado mucho, porque los y las periodistas están súper sensibilizados con la materia. No hay formación en las universidades, pero bueno, esa falta de formación la suplen con mucha sensibilización. Y sí que es verdad que están cambiando muchas cosas. En parte gracias al trabajo de los y las periodistas y en parte gracias al movimiento feminista, que ven una noticia maltratada y le caen una caterva de críticas por redes sociales. Yo recuerdo un titular de un presunto agresor sexual, porque no está todavía condenado, que es Santi Mina, que es un futbolista del Celta, y el titular era algo así como "La noche que arruinó la carrera de Santi Mina". Y llegó el movimiento feminista, no sé si recuerdan el caso por Twitter, le cayó una de críticas y esas críticas consiguieron que tumbaran el titular y lo modificaron. Entonces sí que es verdad que están cambiando mucho, pero aún falta mucho por cambiar. El caso de Dani Alves, por ejemplo, una agresión sexual muy sonada, ahora mismo se está centrando mucho en el amor que le tenía a su mujer. Cuando nos olvidamos de la víctima, ¿cómo se siente esa víctima? ¿Cómo está? ¿Cuál es el procedimiento que pasa a esa víctima después de denunciar? Ese tipo de cositas es lo que aún falta, pero sí que es verdad que está cambiando mucho y yo la verdad es que tengo mucha esperanza y que están en que cambien un poquito más las cosas. No sé si te he respondido.
Bien, yo tengo dos preguntas. Espero que me dejen preguntar. Una a Ángelo, ¿sí? Y otra a Paula. Bien, yo tengo mucha afinidad por estas cuestiones de internacionalización, multiculturalidad y tal. Ángelo, no sé si sabes, pero Évora ahora acaba de ser electa, fue candidata y acaba de ser elegida capital de la cultura europea 2027. Así que tenemos aquí en este seminario muchos jóvenes de la ciudad de Évora. Y tú has dicho que es importante la continuidad de estas fiestas en las ciudades, en los pueblos. Basado en tu investigación, en tu búsqueda, ¿qué diría a nosotros aquí de Évora para dar continuidad a esta tradicionalidad de este evento de 2027? Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, nada, perfectamente. Ojalá pudiese yo hablar portugués también y permíteme que te conteste en castellano porque si no vamos a preparar aquí. Entonces, bueno, nada, gracias por tu pregunta. Efectivamente, lo que es la normativa española, al menos de estos títulos, ¿vale?, exige la continuidad en el tiempo. Es cierto que no todos los instrumentos de fomento en este sentido exigen esa continuidad en el tiempo, ¿no? Es decir, no lo exigen normativamente. Otra cosa es que luego las administraciones o los poderes públicos deseen que haya una continuidad en el tiempo, ¿no? Pero pensemos en cualquier otra fiesta que no tiene este reconocimiento y que por el paso del tiempo se pierde. Yo pienso que para dotar esa continuidad en el tiempo hay distintos elementos que la administración podía llevar a cabo, ¿no?, y que nosotros vemos como necesarios. Primero, claro, necesariamente contar con esa población joven, y eso hay una base importante que es desde la educación, es decir, desde las escuelas, desde los colegios, desde los institutos, porque para conservar una fiesta o una tradición en una localidad, primero hay que conocerla, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento necesario. Había hace poco una noticia, ¿no?, como en algunos institutos, no recuerdo con exactitud, ¿vale?, de qué municipio y en qué fiesta era, pero pues estaban ya enseñando, pues eso, a las niñas, a los niños, pues cómo eran las costumbres, cómo eran las tradiciones, por qué eran importantes, por qué había que conservarlas, y yo creo que ese es un elemento importante, ¿no?, es decir, contar con esa población. Y sí me interesa también destacar algo que no he hecho mención en la comunicación, que es que continuidad en el tiempo tampoco significa que no sea adaptación a la nueva realidad. Es decir, no necesariamente la fiesta se tiene que celebrar de la misma manera en la que se celebraba hace 40 o 50 años. Esto lo ha puesto muy de manifiesto la pandemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo muchas fiestas se han adaptado y se han reconvertido en parte, ¿no? Y claro, es necesario que la normativa también tenga en cuenta eso, que está muy bien conservar esas fiestas, pero que esa continuidad puede ser adaptativa en el tiempo, ¿no? Y que pues las personas y las sociedades afortunadamente evolucionan y esas tradiciones está muy bien conservarlas, pero tienen que evolucionar al ritmo que evoluciona la sociedad. Entonces, yo diría, por contestar más concretamente a tu pregunta y no irme mucho, dos aspectos. Primero, desde la educación, ¿no?, y teniendo en cuenta el asociacionismo juvenil y teniendo en cuenta las generaciones más jóvenes. Y segundo, pues adaptando a la nueva realidad esa fiesta que se pretende conservar en el tiempo para que así no pierda interés. No sé si respondo muy bien a tu. Gracias. Bien, Paula, yo mismo con más de 30 años participé por 2 veces del programa Erasmus, así que tengo mucha afinidad y tengo maestría en sustentabilidad en Amazonia. Así que tú hablaste de un punto muy, muy importante, generó una cuestión así. ¿Hay alguna peculiaridad, algún punto específico que haga con que Portugal tenga más interés en este punto de sustentabilidad y más proyectos en Erasmus Plus que España? Bueno, también muchas gracias por la pregunta de nuevo. Y eso, como he dicho, uno de los, supongo que los factores que empujen a que Portugal tenga más proyectos en sostenibilidad que España, pues pueden venir de muchos sitios distintos. Nosotros hemos hipotetizado varios,
que puede ser que es verdad que, como he mencionado antes, los datos macroeconómicos de Portugal en temas de juventud son mejores que en España. Entonces, teniendo en cuenta que el presupuesto de proyectos Erasmus Plus es limitado, pues quizá España opte por ese fomento de la empleabilidad y el emprendimiento, y Portugal, al no tener esa necesidad tan urgente, sí que se pueda dedicar a otros proyectos de la misma manera. Además, creo que a pesar de que Portugal tenga más proyectos que España, creo que los dos están bastante concienciados, y como he dicho, en el nuevo programa de Erasmus Plus la sostenibilidad es un punto clave. Yo creo que ambos países son bastante conscientes de la riqueza del medio ambiente en nuestros países y la necesidad de preservarlo, y la juventud en ambos países, de acuerdo a las encuestas de los Eurobarómetros, lo demuestran, ¿no? que las juventudes queremos por cualquier medio respetar nuestros ambientes, nuestra naturaleza tan rica, tanto en Portugal como en España. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quería preguntarle a Andrea, porque hablabas de presunto agresor o presunto asesino. Y presunto porque no ha sido condenado, no ha pasado por un proceso judicial, el que nos dice que lo es. Pero ¿no piensas o sea, consideras que a nivel social debería dejar de ser presunto, sino hacer más caso, poner más foco en los testimonios de las víctimas? Claramente, y es algo que yo, en mi ámbito, en mi trabajo, cuando yo trabajé en medios de comunicación, obviamente tengo que tener mucho cuidado porque me pillo los dedos y me cae una denuncia, pero en mi ámbito privado, y privado me refiero a con vosotros y vosotras, en mi espacio de participación política, juvenil y tal, obviamente si hay un presunto agresor, evidentemente yo creo a la víctima. Es decir, es lo primero que se me pasa por la cabeza. A mí nunca en la vida se me va a pasar por la cabeza que estás mintiendo. Claro. Porque están las estadísticas sobre la mesa, es decir, solo el 0,001 son denuncias falsas. Entonces, a mí me viene una víctima y me dice, me ha sucedido esto, me quiere contar quién es su agresor o no me lo quiere contar, su decisión personal, pero yo siempre pongo el foco en la víctima y en el apoyo a la víctima y en el empoderamiento de la víctima. Y que si alguien tiene que agachar las orejas, avergonzarse de lo que ha sucedido, es el agresor. La víctima tenemos que poner los recursos para que siga con su vida y ella no se sienta en el foco del huracán, sino que sea su agresor. Me parece lo justo en estos casos, porque lo contrario sería revictimizarla y poner otra vez el foco como sucedió en La Manada. A ella se le revictimizaba porque iba a la universidad, porque iba de fiestas, iba con sus amigas. Cuando había una chirigota del Carnaval de Cádiz que decía, después de esquivar la cornada de aquella manada, celebro que cada semana sigo viva. Es decir, encima de que me ha pasado eso, yo me tengo que avergonzar. Quien se tendría que avergonzar es quien me lo ha hecho. No sé si te respondo. Sí, sí. Bueno, entonces entendemos que el lenguaje es importante y que moldea la realidad. Y con esto concluimos la mesa 2 y vamos a comer, ¿no? Muchas gracias. ¿Me pasas aquí el micro?